2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas, que se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras, y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento, el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaban otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comían a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto, y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: «Ahora me doy cuenta del grave error que he cometido». Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los 2 tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño, y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: «Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo». «No soy yo quien puede hacerlo», respondió José, «sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable». Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas, y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó, y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?» «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Te agradecemos, oh Dios poderoso, por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Te agradecemos porque no solamente la podemos leer hoy, sino también vivirla en nuestras vidas. Y te pedimos que por tu gracia y tu misericordia seas tú haciendo que ella abra nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, y que nosotros podamos vivir en la libertad a la cual tú nos has llamado, para que seamos fieles y obedientes a ti en el mundo en que vivimos hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos todo esto, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Muchísimas gracias a los varones que están a cargo del servicio, de esta día, de la dirección del servicio. Muchísimas gracias a nuestros hermanos por tan excelentes lecturas. Este día, amados hermanos, siguiendo el tema de la vida de José,
Lo que parecía ser un sueño se convirtió en una pesadilla, en prisión. Y como la semana pasada yo decía, a veces nosotros podemos espiritualizar todo. La semana pasada hablamos del incidente de José en la casa de Potifar. Y como esas son realidades de la vida que nosotros tenemos que enfrentar. Y que el sueño de Dios, que nosotros vivamos como hombres y como mujeres, y que vivamos a plenitud quienes somos, a veces se puede convertir en una pesadilla basada en el uso equivocado o canalizar equivocadamente a nuestra identidad como hombres o mujeres. Pero lo hermoso del caso es que Dios escribe recto, aún con palabras, con letras torcidas, y que Dios nos lleva adelante a su pueblo, y que Dios nos ha conformado a nosotros como pueblo latino, quizás fruto de decisiones equivocadas, pero nos ha conformado como un pueblo hermoso, que hoy alabamos a Dios en unidad. Ahora, hoy yo quiero hablar de otra realidad que nosotros encontramos no solamente en la historia de José, sino a lo largo de todas las escrituras. Es la realidad, amados hermanos, de vivir en una prisión, de ser aprisionados. Ustedes saben que nosotros vivimos hoy por hoy en el país que más encarcela a sus habitantes, más que cualquier otro. Ustedes saben que los Estados Unidos es el líder mundial en términos de encarcelamiento. Y ustedes saben también que el encarcelamiento ha subido en los últimos 20, 30 años de una manera notable. Ahora, ¿saben de todos los estados de la Unión cuál es el estado principal en términos de encarcelamiento de prisioneros? ¿Quién se atreve a decirlo? California es el principal estado en términos de encarcelamiento. Y ustedes saben cuál es la ciudad en donde existe la mayor cantidad de presidiarios en el estado de California. Los Ángeles. Esta es nuestra ciudad. Así que nosotros, al leer el texto de José, leemos también algo que no solamente se refiere a un momento distante, se refiere a la realidad de nuestra ciudad, a la realidad de que vivimos nosotros como hispanos. Quizás usted sabe también que 70% de los niños que están en el sistema de cuidado de padres, que llaman foster care, van a terminar siendo presidiarios. Y quizás usted sabe también que nosotros como hispanos, la estadística es que nosotros como hispanos, 1 en cada 18 latinos adultos en los Estados Unidos ha estado o está preso. 1 de cada 18 latinos, repito, ha estado o está preso. Así que yo creo que igualmente como el sexo, esas son cosas de las que nosotros no hablamos en la iglesia. Porque ¿qué van a pensar de mí? Si saben que yo conozco a alguien que ha vivido eso en carne propia. Quizás dentro de nuestras familias, quizás dentro de nuestro vecindario. La realidad de vivir en prisión es muy probable para nosotros latinos en esta ciudad de Los Ángeles. Pero también, amados hermanos, la realidad, esa realidad, que muchas veces en la que nosotros vivimos, es diferente al sueño que nosotros como latinos tuvimos al primer lugar al llegar aquí. Ahora bien, José no optó por ir a Egipto. José fue llevado a Egipto contra su voluntad. No fue la decisión de él, fue la decisión ni siquiera de sus hermanos.
fue una decisión algo circunstancial, pero nosotros, personas de fe, creemos que Dios está por encima aún de las circunstancias de la vida, de los accidentes de la vida, de que Dios llevó a José con un propósito y que su propósito se iba a cumplir a pesar de la injusticia del encarcelamiento de José. Yo no puedo decirle a ciencia cierta qué porcentaje de personas están sirviendo una sentencia la cual no debería estar sirviendo. Pero en el caso de José, yo les quiero decir que él no debería haber estado aquí. Pero sin embargo, el Dios en que nosotros creemos es el Dios que es mayor aún que las injusticias que se están cometiendo, aún mayor que las cosas que nos ocurren. Dios es el Dios que tiene nuestro futuro y nuestra historia en sus manos. Y José, llevado injustamente a la cárcel, nos refleja en ocasiones muchas de lo que nosotros vivimos como latinos o como cristianos en el mundo de hoy. Por detrás de las risas de Halloween, por detrás de las celebraciones del Día de los Muertos, está, y yo creo, el hecho de que nosotros sabemos que hay cosas en este mundo que no entendemos. El mal que se manifiesta de una manera grotesca en ocasiones, la injusticia que nos afecta y ante la cual a veces no sabemos qué hacer, y por qué no decirlo aún, la propia muerte. Pero nosotros como cristianos y gente de fe podemos enfrentar esas situaciones y las prisiones de la vida de una manera distinta. En primer lugar, amados hermanos, yo quiero que ustedes abran sus Biblias conmigo en el capítulo 39, versículo 20. Génesis 39, 20. La prisión nos habla de un lugar de opresión. Creo que perdí la batería aquí, pero puedo quizás usar la otra. La prisión o el encarcelamiento de José nos habla de opresión. Él fue lanzado, dice el versículo 20, a la cárcel. Tomó su amo José y lo puso en la cárcel. En ocasiones nos sentimos víctimas de las decisiones o del atropello, de la injusticia o de la mentira, puesto en la cárcel. Como alguien que no tiene nada que decir con relación a su propia vida, a su destino, a su historia, a su futuro. Puesto en la cárcel nos habla de la realidad de opresión en la vida de José y a veces en nuestra propia vida. Pero aún en esa realidad de opresión podemos decir como Job en Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando nosotros enfrentamos circunstancias como esas, amados, nosotros podemos confiar en Dios, que Él tiene control de nuestras vidas, de nuestro futuro, de nuestro destino. Y me imagino que José a veces sentía como algunos de nosotros nos sentimos, que Dios se le olvidó nuestro número de teléfono, o que se le olvidó nuestra dirección. Porque aunque no estemos presos físicamente, nos podemos sentir oprimidos por las realidades de nuestra vida, sea cual sea. Pero en medio de esa opresión, Dios está presente. Amén, hermanos. Y es lo que nosotros vemos en el texto de Hechos. Pablo y Silas cantando al Señor en medio de la aflicción y de la opresión de un lugar como la prisión. Y algunos podemos decir, ¿cómo cantar?
Podemos cantar porque sabemos que por encima de las autoridades, por encima de aquello que nos oprime, existe alguien que es más poderoso y que tiene el control de nuestras vidas. Amén, hermanos. Y que tiene el control de la historia. José no fue único en ir a la cárcel. Sansón estuvo preso. David estuvo prisionero. Jeremías estuvo prisionero. Nosotros tenemos a Juan Bautista que estuvo en la cárcel. Nosotros tuvimos obviamente a Juan, el escritor del Apocalipsis. Y tenemos también gente obviamente como Pedro y como Pablo y Silas. Pero más que eso, nosotros tenemos al propio Señor Jesús, que fue arrestado y que fue tomado cautivo y que fue juzgado injustamente. Y en nuestras vidas, aún en los años recientes, gente como el doctor Martin Luther King, que han estado en esa situación de estar aprisionados físicamente, pero libres, porque Dios estaba allí con ellos. Amén, hermanos. Yo no sé cuál es tu lucha, cuál es tu sentimiento de depresión este día, pero algo sí quiero que sepas. Dios es aquel que envió a su Hijo Jesús para decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha llamado para anunciar libertad a los cautivos. Por eso hoy podemos cantar: Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Libre, tú me hiciste libre. Ahora, además de opresión, la prisión nos habla de oscuridad. Oscuridad en la que otros, el mundo externo, parece no estar al tanto de lo que se vive en las prisiones. Antes de venir acá, yo trabajé 2 años con personas que habían servido a tiempo en la prisión, aquí cerca. Y parece mentira, es otro mundo del que nosotros no sabemos. Muchos de nosotros obviamente ni queremos saber de eso. Pero es un mundo de oscuridad, en donde Dios también brilla su luz, quiere brillar su luz. Y por medio de José brilló su luz. Mira, estas personas estaban soñando allí. Y José estuvo allí para interpretar sus sueños. Ahora, amados hermanos, ¿qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que empezar a interpretar los sueños de la gente en estos días actuales? ¿Es importante que hagamos eso? Yo creo que lo más importante es que nosotros prediquemos la palabra del Señor, ¿verdad? En ese tiempo no había Biblia, no había un mensaje quizás claro que predicar. Obviamente Dios sigue activo en el mundo de los sueños, pero en medio de la oscuridad de la prisión nosotros podemos brillar la luz de Cristo, no quizás entendiendo los sueños de otras personas, pero compartiendo el amor de Dios con las personas, la palabra del Señor. ¿Cuántos creen eso? Y yo le doy gracias a Dios por la gente que está predicando la palabra del Señor en las prisiones, y aquellos que se encuentran aprisionados por circunstancias de su vida. Dios nos llama a brillar, a que reflejemos su luz en medio de la oscuridad de las prisiones. Hermanos, pero no en las prisiones físicas solamente. Esta semana estaba leyendo yo un libro acerca del creador de la ley 3 strikes and you're out. ¿Ustedes han escuchado esa ley? ¿Verdad? No sé cómo se dice en español. Tercera vencida. Ah, no, después. La tercera vencida. ¿Y ustedes saben cómo comenzó esa ley, hermanos? Esa ley comenzó cuando una joven en Sacramento fue atacada por un adicto a la metanfetamina y fue muerta de una manera brutal. Y el padre le dijo: no es posible que haya gente como ese fuera, eso es un peligro. Y en la cama de la muerte de esa joven, él dijo: yo voy a hacer todo lo posible, todo
te alcance para que eso no ocurra más. Y este hombre creó un movimiento que cambió las leyes y el sistema penal del estado de California, como nada lo había cambiado. Y después de eso, el crimen disminuyó. Eso parecía ser la luz de que las personas que tuvieran 3 delitos tuviesen que pagar a su tercer delito, no importando que ese tercer delito fuese tan sencillo como robarse un pedazo de pizza. A su tercer delito iban a pagar ¿cuántos años de prisión? 25 años. 25 años de prisión por reincidir en delitos. Parecía que la luz estuviese brillando en California porque descendió la cantidad de delitos violentos en el estado. Sin embargo, queridos hermanos, lo interesante es que eso creó que las cárceles se llenaran y al final, los delitos empezaron a crecer nuevamente en el estado de California. Porque, hermanos amados, lo que parecía ser la luz, en el corazón de este hombre era un odio enorme, el cual él no podía superar. Ya en años recientes la ley de los 3 strikes are out fue eliminada porque se estaban dando cuenta de que eso no estaba reduciendo la criminalidad en el estado. De que aunque hubiesen penalidades mayores como 25 años de prisión para una persona, eso no estaba provocando un cambio en la vida de la gente, en nuestros vecindarios y en nuestras familias. Porque, amados hermanos, nosotros no necesitamos estar aprisionados en un lugar físico para nosotros estar en la oscuridad. En ocasiones nosotros podemos estar en la oscuridad del resentimiento, en la oscuridad del odio, en la oscuridad del luto. Pero Cristo Jesús vino a libertar a los cautivos. Este hombre, y yo no lo culpo, canalizó todo su rencor en tratar de cambiar las leyes de una manera que no resultara a la larga en que la luz de la justicia brillara en nuestros vecindarios. Y aunque son asuntos tan complejos que no podemos comenzar a resolver aquí, yo les quiero decir, amados hermanos, es necesario que nosotros pidamos al Señor: Señor, escudriñame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino de la vida. Son las acciones que yo estoy tomando reflejo de la oscuridad, del rencor, del odio, de las pérdidas que yo he tenido, o son realmente las decisiones y mis actitudes y mis luchas en la vida reflejo de la luz de Cristo que ha sido enviada a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces la prisión es un lugar de opresión, es un lugar de oscuridad, pero también es un lugar de oportunidad. Y eso yo quiero decir desde el versículo 21 de Génesis 39. Nos dice: pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. En medio de la opresión, en medio de la oscuridad, la luz de Dios estaba en él y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, yo no sé en qué prisión de nuestra vida nos podamos encontrar, físicas, espirituales, emocionales o financieras, pero Dios quiere darnos gracia para vivir en medio de esa situación. No siempre, amados hermanos, la libertad se obtiene de la noche a la mañana.
como Pablo y Silas, fueron libres de esa prisión. En ocasiones toma tiempo, pero lo importante es que Dios está con nosotros en medio de nuestras dificultades. Amén, hermanos. Su presencia, su providencia y su poder está con nosotros, no importa la situación en la que nos encontremos. Miren, ¿ustedes recuerdan la historia de Daniel en el pozo de los leones? Si no hubiese estado Daniel en la fosa de los leones, él nunca había experimentado la libertad con el Dios que es poderoso para salvarnos. Si estos tres muchachos hebreos no hubieran estado en el horno de fuego, nunca hubiesen ellos visto el poder de Dios para salvarlos de esa situación, para guardarlos en esa situación. Si los discípulos nunca hubiesen estado en la tormenta, en el mar, ellos nunca hubiesen visto el poder de Jesús para calmar la tormenta. Si nosotros, gente como María y Marta y Lázaro, no hubiesen experimentado el dolor, la opresión, la oscuridad de la muerte, ellos nunca hubieran conocido a Jesús como el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Si las multitudes no hubiesen tenido hambre cuando escuchaban a Jesús, ellos nunca hubiesen visto el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y la lista sigue. Pero si José nunca hubiese ido preso, él nunca hubiera experimentado la presencia de Dios en su vida como lo ha experimentado. Yo no sé, amados hermanos, cuál es tu condición en este día. Pero yo te animo a que tú veas tu circunstancia no solamente como opresión y oscuridad, sino como oportunidad. Oportunidad para obedecer a Dios, para ser fiel, para crecer. La vida de José pareciera que estuviera yendo de mal a peor. Fíjense ustedes, traicionado por sus hermanos, llevado a un lugar extranjero, injusticiado por Potifar y llevado a la cárcel. Y a veces nosotros nos sentimos: mi vida va de mal en peor. Pero ¿qué tal si nosotros la vemos de otra manera, como una oportunidad para obedecer y crecer en medio de las prisiones de la vida? Miren, en Génesis 37, versículos 13 al 14, José recibió una orden de su padre para cumplir una tarea y ir a ver a sus hermanos. Después de eso, en 39:4, José recibe una orden de cuidar sobre el hogar de Potifar. En 39:22 al 23, él recibe otra responsabilidad, que es cuidar sobre la prisión. Cuidar de una prisión debe ser trabajo difícil. Pero en 41, versículos 40 al 41, José recibe la responsabilidad de cuidar sobre toda una nación, la nación más poderosa de la época. Amados hermanos, nosotros como hijos y siervos del Señor podemos sentir que nuestra vida va de mal en peor. Pero lo que está ocurriendo en ocasiones es que estamos siendo probados como el oro, para que nosotros seamos confiables, para que Dios ponga cosas distintas, nuevas y maravillosas en nuestras manos. La palabra del Señor nos dice que si en lo poco has sido fiel, ¿qué? Sobre lo mucho te pondré. Y quizás el momento y la presión que tú estás viviendo en este momento es simplemente una manera en que Dios te está preparando para recibir nuevas responsabilidades que tú ni te imaginabas. Del muchacho que fue encargado a ver a su
poner al hombre segunda autoridad en el imperio de Egipto. Yo quiero decirte en este día, Dios está preparándote a ti para cosas mayores. Dios ve las lágrimas que tú has llorado, los dolores que has sentido, las injusticias que has pasado, la opresión y la oscuridad, pero Dios te quiere dar oportunidad en tu vida. Y yo creo, amados hermanos, que lo mismo ocurre con nuestra iglesia. Nosotros hemos pasado nuestros altos y nuestros bajos, nuestras altas y nuestros bajos, pero Dios nos está preparando para cosas mayores. ¿Cuántos lo creen? Tal vez tú te sientas en una prisión y tú no te sientes en esa prisión. No te preocupes, prepárate porque algún día te vas a sentir. Pero en medio de todo eso, Dios te está dando nuevas oportunidades. La pregunta es, ¿estamos floreciendo en donde Dios nos ha puesto? ¿O simplemente soñamos con el día en que las cosas van a ser perfectas? ¿Estamos creciendo en fidelidad y obediencia a Dios en las prisiones de nuestras vidas? ¿O estamos viviendo apenas soñando con un futuro que quizás llegue o quizás no? Con la ayuda del Señor, nosotros vamos a ser encontrados fieles a nuestras prisiones. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, que sin conocer los detalles de la vida de nuestros hermanos, yo sé que habemos personas de aquí pasando dificultades de toda índole, cosas que no entendemos y no sabemos cómo encajan dentro